En una casa de techos altos y baldosas antiguas en La Plata, Emilia, una niña de 9 años, desapareció sin dejar rastro una tarde de otoño de 2005. Estaba en el lavadero ayudando a su abuela a colgar ropa. No se escucharon gritos. Nadie vio entrar a nadie. La puerta estaba cerrada por dentro. En minutos simplemente ya no estaba. Su familia, desgarrada por el misterio, abandonó poco a poco toda esperanza. La casa fue vendida y el caso archivado. Pero 10 años más tarde, la nieta de la antigua propietaria, sin saberlo, compró y restauró esa misma vivienda. Y al romper una pared húmeda del lavadero, encontró algo imposible de ignorar. Una muñeca, una bufanda y una nota con una frase escrita a lápiz que cambiaría todo. ¿Qué secretos puede esconder una pared en silencio durante una década? Dinos qué opinas. Y suscríbete para no perder ninguna historia como esta. En el año 2005, la ciudad de La Plata aún conservaba esa mezcla entre lo moderno y lo melancólico. Calles arboladas, casas centenarias con patios internos y un aire que olía a historia sin resolver. Emilia tenía 9 años. Era delgada, vivaz, con el cabello lacio cortado a la altura de los hombros y una voz suave que contrastaba con su mirada intensa. Que era la menor de 3 hermanos, aunque en ese momento vivía sola con su abuela Delia, en una casa antigua heredada por la familia materna. Sus padres trabajaban fuera del país temporalmente y por cuestiones económicas y logísticas habían decidido que durante ese año Emilia permanecería en Argentina bajo el cuidado de su abuela. Lo que parecía una solución temporal se transformaría en el centro de uno de los casos más desconcertantes de la ciudad. Delia era estricta, de esas mujeres que crecieron en épocas de disciplina inflexible. Viuda desde hacía más de una década, vivía para mantener la casa en orden y preservar la tradición. No era cruel, pero tampoco cariñosa. Emilia, sin embargo, parecía adaptarse bien a la rutina. Iba a la escuela, leía mucho, dibujaba y se entretenía sola con muñecas o juegos que ella misma inventaba. Tenía una pequeña libreta donde escribía frases sueltas, dibujos de casas con muchas puertas o simplemente garabateaba palabras como si tratara de ordenar pensamientos que aún no lograba expresar. La casa era grande, con techos altos, rejas ornamentales y un lavadero que daba al fondo. Allí, entre paredes de ladrillo con manchas de humedad, se encontraba el viejo lavarropas, una pila de cemento y estantes con frascos que nadie había tocado en años. Emilia solía pasar tiempo allí, acompañando a su abuela en las tareas, jugando con el agua o sentándose en el suelo a mirar cómo el sol atravesaba la ventana de rejas proyectando sombras rectangulares. Un día dijo que le gustaban las sombras porque eran como dibujos tristes que se mueven. Nadie le dio importancia. Lo que más amaba Emilia era una muñeca antigua que había encontrado en un baúl del altillo. Estaba sucia, sin un ojo, pero tenía algo que la niña consideraba especial. La llevaba a todos lados, la envolvía en una bufanda vieja que también había desenterrado de una caja, y a veces hablaba con ella como si fuera su confidente. Incluso había escrito su nombre en una medalla de aluminio que un día encontró en la cocina. Emilia. Decía que así sabrían que era suya si se perdía. La escuela describía a Emilia como reservada, inteligente y algo distraída. No tenía muchos amigos, pero no parecía molestarle. Algunos docentes notaron que escribía frases extrañas en los márgenes de los cuadernos. Hay una puerta que nadie ve. No tengo miedo si me quedo quieta. A veces la casa respira. Frases que, en su momento, fueron interpretadas como parte de la imaginación infantil. Nunca se reportó ningún tipo de abuso ni maltrato evidente. Pero cuando una niña se vuelve silencio, a veces los adultos no saben cómo escuchar. Los vecinos no sabían mucho de la familia. Delia era cordial pero distante. Saludaba, pagaba sus cuentas, mantenía el jardín prolijo. Emilia, en cambio, era vista pocas veces, caminando junto a su abuela o asomada por la ventana del comedor. Algunos recuerdan haberla visto jugando en el patio con su muñeca. Otros no la recuerdan en absoluto. Uno de los testimonios más antiguos, recogido por la prensa local tras la desaparición, menciona que Emilia parecía una figurita dentro de la casa, como si no perteneciera del todo a ese lugar. La madre de Emilia llamaba todos los domingos por la tarde desde España.
La niña hablaba con voz baja, contaba lo justo y muchas veces terminaba diciendo: «Estoy bien, mamá, no te preocupes». Esa misma frase sería recordada años después con un eco inquietante. El padre, ocupado con trabajo en el extranjero, hablaba menos. Las cartas llegaban ocasionalmente y Emilia las guardaba como tesoros. En una de ellas había dibujado un corazón roto con cinta adhesiva encima. El último mes antes de la desaparición no hubo cambios notables. Emilia seguía su rutina y Delia continuaba con su vida disciplinada. Sin embargo, según relató una vecina cercana años después, una noche se escucharon gritos en la casa. No fue una discusión, sino algo más corto y cortante, como un llanto contenido que se apagó de golpe. La vecina no quiso entrometerse, pensó que quizá la niña estaba enferma o había tenido una pesadilla. Pero ese detalle cobraría relevancia mucho tiempo después. Una semana antes de que todo ocurriera, Emilia escribió en su cuaderno algo desconcertante: «Si me voy, ¿alguien me va a buscar?». Esa frase quedó olvidada entre hojas con dibujos y tareas escolares. Fue hallada por un perito mucho tiempo después, cuando el cuaderno fue recuperado entre los objetos entregados por Delia tras la investigación inicial. Nadie pudo asegurar si era una premonición infantil, un juego o una súplica encubierta. El 18 de mayo de 2005 fue un día común. La mañana transcurrió con normalidad. Emilia fue al colegio, regresó a casa, almorzó con su abuela. Por la tarde, según consta en el testimonio inicial, ambas decidieron lavar ropa acumulada en el lavadero. Era otoño, el sol estaba bajo y la temperatura comenzaba a descender. Delia dijo que entró a buscar más ropa sucia y que, al regresar 5 minutos después, Emilia ya no estaba. El lavadero seguía cerrado por dentro. Nadie había entrado ni salido. No había ruido, no había lucha, no había nada. Esa fue la primera grieta del silencio. Años más tarde, cuando la casa ya no pertenecía a la familia, cuando la ciudad había cambiado y la memoria colectiva casi había olvidado el nombre de Emilia, algo insólito devolvería el caso al centro de la atención. Pero para entenderlo todo, primero hay que mirar hacia atrás, a ese mundo interior donde una niña de 9 años comenzó a dejar pequeñas pistas como si supiera, de algún modo, que el olvido era su peor enemigo. ¿Quién era realmente Emilia? ¿Qué pasaba dentro de esa casa antigua de puertas cerradas y palabras no dichas? ¿Pueden las paredes guardar secretos durante 10 años sin traicionarlos? Tu opinión es importante. ¿Tú qué crees que pasó realmente? ¿Crees que una desaparición así puede ser un simple accidente? ¿O hay algo más profundo que no queremos ver? Déjanos tu comentario aquí abajo. Cuéntanos desde qué país o ciudad estás viendo este video y si alguna vez sentiste que una casa podía esconder más de lo que muestra. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia. Lo que viene va a cambiarlo todo. Era miércoles, 18 de mayo de 2005. El cielo estaba cubierto y los árboles, ya con hojas amarillentas, crujían con el viento suave del otoño. Emilia despertó temprano, como siempre. Desayunó una taza de leche tibia con tostadas. Llevaba el uniforme prolijo y su mochila con libros y cuadernos. Delia la acompañó hasta la esquina y luego regresó a la casa. Era una rutina habitual, sin sorpresas. En la escuela, Emilia participó poco. Según el testimonio de su maestra, estaba más callada de lo normal. Cuando le preguntaron si se sentía bien, respondió con un gesto afirmativo, sin hablar. En la hora de dibujo, en vez de hacer la tarea asignada, llenó una hoja con líneas paralelas y escribió en una esquina con lápiz: «A veces el silencio duele más que un grito». Ese papel sería encontrado después, durante la revisión de sus pertenencias, pero en ese momento nadie lo notó. Regresó a casa antes de las 5 de la tarde, saludó a su abuela, se cambió la ropa y tomó una merienda ligera. Luego, según consta en el testimonio de Delia, ambas decidieron ir al lavadero para lavar ropa acumulada del fin de semana. El lavadero estaba en la parte trasera de la casa, con una pequeña ventana alta y una puerta que solía trabarse. Delia dijo haberle pedido a Emilia que la ayudara a separar las prendas por colores. Pasadas las 5:30, Delia dijo que fue a la habitación para buscar un cesto con más ropa. Según su versión,
Tardó menos de 5 minutos. Al regresar al lavadero, la niña ya no estaba. La puerta seguía cerrada. No había señales de violencia. No había objetos caídos. No se escuchaba nada. Solo el sonido sordo de una canilla que goteaba y el eco de su propio nombre cuando empezó a llamarla, primero en voz baja, luego con desesperación. «¡Emilia! ¿Dónde estás?». La búsqueda comenzó en la casa. Cada cuarto, cada armario, debajo de las camas, nada. Delia salió a la calle, preguntó a los vecinos. Caminó varias cuadras gritando su nombre. Llamó a la policía antes de las 6 de la tarde. La patrulla llegó alrededor de las 7. Revisaron la casa, el jardín, incluso el altillo. No encontraron ni una pista. No había huellas. No había ventanas abiertas. No había rastros de entrada forzada. El lavadero fue revisado con más detalle. El espacio era pequeño. Una pila, una pared con humedad, una repisa con productos de limpieza y una silla de plástico donde Emilia solía sentarse. Sobre la silla estaba la bufanda con la que envolvía a su muñeca, pero la muñeca no estaba. Solo eso, la bufanda y un cuaderno con una hoja arrancada. Ese detalle no fue considerado importante en su momento. La investigación inicial consideró la posibilidad de una fuga voluntaria. Pero ¿cómo puede una niña de 9 años desaparecer sin dejar rastro de manera voluntaria en tan pocos minutos? ¿Por dónde salió? ¿Quién la ayudó? ¿Por qué nadie vio nada? Se interrogó a los vecinos. Todos dijeron lo mismo. No escucharon nada. No vieron a nadie extraño. Algunos niños del barrio fueron consultados. Nadie había jugado con Emilia ese día. Un señor mayor que vivía justo al lado declaró años después que aquella tarde escuchó ruidos extraños, algo como golpes sordos, pero no dijo nada en ese momento porque pensó que eran cosas de casa antigua. Otro testimonio, ignorado entonces, mencionaba un llanto leve, como si viniera desde las paredes. Nada de eso fue verificado. El detalle más inquietante apareció en las primeras 48 horas. La policía notó que la puerta del lavadero se trababa desde adentro. Era imposible cerrarla por fuera sin hacer ruido o usar fuerza, y no había señales de forzamiento. Tampoco se encontró ninguna huella reciente en las zonas del jardín o las paredes externas. Es como si la niña se hubiera evaporado. Una cámara de seguridad callejera fue revisada, pero era antigua y borrosa. Apenas captaba el portón de entrada. No se registró ninguna salida inusual ese día. La abuela fue interrogada repetidas veces. Su versión nunca cambió. Fui a buscar ropa, tardé 5 minutos, cuando volví, ya no estaba. Nadie supo qué más preguntar. Nadie supo cómo explicar el vacío. Durante los días siguientes, la casa fue el centro de un operativo completo. Perros rastreadores, luminol, testigos, fotos, mapas, todo y nada. Emilia no aparecía. La prensa cubrió el caso durante una semana. Se organizaron búsquedas comunitarias. La escuela organizó una vigilia con velas, carteles con su foto y la palabra desaparecida fueron pegados en postes, almacenes, terminales de tren. Pero la historia no avanzaba. Era una desaparición imposible, en una casa cerrada, en minutos, sin testigos, sin evidencia, solo una bufanda doblada y una hoja faltante de un cuaderno escolar. Un detalle que se omitió en ese momento, pero que años después cobraría otro sentido, es que el perro de la familia, un mestizo de pelaje blanco que vivía en el patio, estuvo inquieto toda esa noche. Ladraba hacia el lavadero y se negaba a entrar. Delia pensó que estaba enfermo. Lo llevó al veterinario. Nada. Al día siguiente, el perro murió repentinamente. No hubo necropsia. Solo fue enterrado en el fondo del jardín, bajo un limonero. Ese episodio quedó como una nota al pie, hasta que una década después, el lavadero volvió a abrirse. Los padres de Emilia regresaron al país apenas se enteraron. Viajaron desesperados. La madre se descompensó. El padre intentó mantener la calma, pero todo fue en vano. No había pistas, no había hipótesis, no había respuestas. La policía cerró el caso como desaparición con causa desconocida, una frase que no significa nada. Y lo peor, no se podía descartar que Emilia hubiera estado aún en algún lugar, viva. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses.
La casa comenzó a vaciarse de sentido. Delia vivió sola en ella durante un año más. Luego, vendió la propiedad a través de una inmobiliaria y se mudó con una sobrina. La casa pasó de mano en mano hasta caer años después en una venta familiar. Una nieta, hija de un hermano de Emilia, terminó heredando la propiedad sin saber que allí había ocurrido una desaparición sin resolver. Pero eso vendría después. Lo último que se supo de Emilia fue el día en que entró al lavadero con su muñeca envuelta en una bufanda. Nada más. Nadie la vio salir. Nadie la escuchó. Solo el eco de una frase escrita a lápiz en una hoja arrancada que no apareció sino hasta 10 años después, cuando el yeso de una pared húmeda se rompió y todo lo que había sido olvidado emergió de nuevo. ¿Tú qué crees? ¿Es posible que una niña desaparezca en su propia casa sin que nadie escuche ni vea nada? ¿Crees que alguien más estaba allí ese día o que el silencio ocultaba algo mucho más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conocías casos similares en tu ciudad o país? ¿Te atreverías a vivir en una casa donde alguien desapareció sin explicación? Dale me gusta si esta historia te tiene intrigado. Suscríbete para no perder las próximas partes y activa la campanita para recibir notificaciones. Lo que viene ahora lo cambiará todo. Los primeros días tras la desaparición de Emilia fueron un torbellino de confusión, miedo y silencios. La casa fue intervenida por peritos, policías, medios de comunicación y familiares destrozados. Pero conforme pasaban las horas, la esperanza empezó a quebrarse. Todo el mundo esperaba que la niña apareciera pronto, quizás confundida, quizás asustada, pero no apareció. Y entonces, poco a poco, el caso empezó a diluirse. La policía bonaerense estableció un comando provisorio en una dependencia cercana. Se asignaron agentes a tiempo completo para revisar cada rincón de la casa, y el expediente se caratuló como desaparición de menor con circunstancias anómalas. Era una manera elegante de decir, no sabemos nada. Las primeras teorías que se barajaron fueron inestables. Un secuestro exprés, una fuga voluntaria, un accidente encubierto. Cada una se enfrentaba al mismo obstáculo. No había cómo, ni por dónde. La casa tenía rejas, cerraduras antiguas, y estaba en una zona relativamente tranquila. Si alguien entró y se llevó a la niña, lo hizo sin dejar huellas. Si Emilia se fue sola, nadie la vio. La pregunta era cada vez más incómoda. ¿Fue realmente una desaparición o algo más? Delia fue interrogada múltiples veces. Su relato permanecía inmutable. Sin embargo, un detalle comenzó a incomodar a los investigadores: la aparente frialdad de la abuela. No lloraba, no gritaba. Respondía con exactitud, casi como si hubiera ensayado su versión. Yo salí 5 minutos. Cuando volví no estaba. No escuché nada. La casa estaba cerrada. No vi a nadie. No sé nada. En las semanas siguientes comenzaron los rumores. Algunos vecinos comenzaron a hablar fuera del alcance de la policía. Una señora mayor mencionó que la niña no siempre parecía feliz. Otro vecino, el mismo que años después hablaría de los ruidos extraños, confesó en ese momento haber visto a Delia discutir con Emilia días antes. Nada de eso fue comprobado. Nada quedó asentado en el expediente. Todo quedó en susurros. Los medios comenzaron a cubrir el caso como una historia más del noticiero de las 8. Niña desaparecida en su casa. Misterio en La Plata. Titulares simples, imágenes del frente de la vivienda y entrevistas forzadas a una madre quebrada y un padre ausente. Pero la atención mediática dura poco. En menos de 2 semanas, otro caso más espectacular ocupó las pantallas y Emilia quedó en la sombra. Los padres de la niña exigieron avances, pero cada puerta conducía al mismo pasillo vacío. Se pidieron informes a hospitales, albergues, migraciones. Incluso se extendió la búsqueda a otros países. Nada. El rostro de Emilia fue incluido en la base de datos de Interpol. Su imagen, con el cabello lacio y la mirada profunda, recorría portales internacionales, pero nadie la vio, nadie la reconoció, nadie llamó. El equipo forense inspeccionó la casa durante 2 semanas. Utilizaron perros entrenados, detectores de movimiento, sensores térmicos,
No se encontró ni un solo indicio de presencia extraña, solo humedad en las paredes, grietas estructurales y algunas zonas selladas que parecían reparaciones antiguas. Nada de eso fue considerado sospechoso. La estructura no revelaba secretos, aún. Un dato llamativo surgió durante una revisión de planos. El lavadero tenía una pared de ladrillo revocado que no coincidía del todo con los planos originales de la casa. Un perito lo mencionó brevemente en un informe, pero fue descartado como un error de construcción de épocas pasadas. Nadie en ese momento pensó en derribarla. Nadie pensó que dentro de una pared pudiera haber algo. La justicia ordenó el cierre preventivo del caso al mes de la desaparición. Se mantuvo abierto pero inactivo. Los padres regresaron a España con el corazón roto. La familia se distanció. Delia vendió la casa sin demasiadas palabras. Dijo que no podía seguir allí, que cada rincón la perseguía, que no podía dormir. Años más tarde, una psicóloga forense analizaría esa declaración y diría: a veces el insomnio es más revelador que una confesión. Los años pasaron. La ciudad siguió girando. Nuevos vecinos, nuevas vidas, nuevas historias. Pero esa casa, con su lavadero silente y su historia invisible, siguió allí, intacta, esperando. Y entonces, algo inesperado ocurrió. En 2015, una joven diseñadora gráfica, llamada Mariana, recibió la propiedad como parte de una herencia familiar. La casa le fue entregada casi por azar. Hija de un primo lejano de Emilia, no sabía nada de lo que había ocurrido allí. Solo sabía que era una casa antigua, con buena estructura, aunque con humedad en algunas zonas. Decidió restaurarla. Su plan era convertirla en un estudio creativo. Quería recuperar la memoria de sus antepasados, hacer del lugar un espacio vivo otra vez. No sabía lo que iba a encontrar. Durante los primeros meses de remodelación, todo pareció normal, hasta que llegó al lavadero. El olor a humedad era penetrante. La pared del fondo tenía manchas oscuras que ningún producto podía eliminar. Se contactó con un albañil, que le sugirió picar el revestimiento y volver a revocar. Debe estar mojada por detrás, dijo. Mariana aceptó. El día en que rompieron esa pared fue el día en que todo cambió. Debajo del revoque hallaron una pequeña cavidad sellada con yeso. No era una cañería, no era una instalación eléctrica, era un hueco. Dentro había algo envuelto en tela. El albañil, curioso, se detuvo. Mariana, con guantes puestos, sacó el contenido con cuidado. Era una muñeca antigua, sucia. Faltaba un ojo. Estaba envuelta en una bufanda infantil. Junto a ella, una medalla con la palabra Emilia grabada con letra infantil y una hoja de cuaderno vieja, arrugada, con una frase escrita a lápiz: me dijeron que me quede quieta. Mariana no entendía. Algo en su cuerpo se paralizó. Esa frase, esa muñeca, esa medalla, todo tenía un aire sombrío, fuera de tiempo. Llamó a su madre, llamó a la policía. No sabía aún que lo que había desenterrado era el eco de una historia congelada en el tiempo. El caso fue reabierto. Nuevos peritos, nuevos medios, nuevos interrogantes, pero la sensación de vacío seguía siendo la misma, solo que ahora había una grieta abierta, y por esa grieta empezaron a emerger verdades. Delia, la abuela, ya vivía en un geriátrico. Sufría a principio de demencia. Fue entrevistada por una periodista independiente que investigaba desapariciones antiguas. Cuando le mencionaron el nombre de Emilia, sus ojos se nublaron. Murmuró: ella sabía mucho. Y luego no dijo nada más. ¿Fue un accidente? ¿Un castigo? ¿Una muerte encubierta? ¿O acaso algo más profundo? Algo ligado al silencio, a la culpa, al miedo. Las nuevas autoridades decidieron exhumar el terreno detrás del lavadero. Nada fue hallado. Pero el hallazgo de la muñeca, la bufanda y la nota reactivó teorías que nunca fueron exploradas. Un pacto familiar, un secreto guardado por años, una omisión deliberada. Tal vez no se trataba de lo que ocurrió ese día, sino de todo lo que se ocultó después. ¿Tú qué crees? ¿Fue Delia parte de algo más oscuro? ¿Alguien más en la familia sabía lo que realmente pasó? Queremos leer tu opinión. Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué harías si heredases una casa con un pasado así? ¿Te atreverías a seguir viviendo en ella? Dale, me gusta.
Si esta historia te ha dejado pensando, suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones y activa la campanita, porque lo que Mariana descubrirá aún no ha terminado. El hallazgo en la pared no solo reabrió una causa archivada, también abrió heridas dormidas, preguntas nuevas y viejos temores que nunca se habían ido del todo. La familia volvió a ser interrogada, archivos antiguos fueron desempolvados y un nuevo actor apareció en escena, un tío lejano, hermano de la madre de Emilia, que en su juventud había vivido algunas temporadas en esa casa. Se llamaba Jorge, tenía problemas respiratorios y estaba internado en un hospital de La Matanza. Fue visitado por un periodista que trabajaba en un podcast sobre crímenes olvidados. El hombre, cansado, con voz entrecortada, dijo una sola frase antes de cerrar los ojos. A esa nena la castigaron, pero no pensaron que no volvería a salir. Nunca amplió más. Murió 2 semanas después. Esa declaración, aunque informal, provocó una nueva oleada de sospechas. Castigaron a Emilia. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la hayan encerrado y luego nadie haya hablado? Una de las teorías que más fuerza tomó fue la del castigo familiar que salió mal, que ese día la niña habría hecho algo que enfureció a Delia, algo menor tal vez, pero que detonó una reacción desmedida. Se habló de una posible discusión, de que Emilia fue encerrada temporalmente en esa cavidad como lección, y que luego por algún motivo, un desmayo, un accidente, un olvido, no pudieron sacarla. El miedo, la vergüenza y el pánico habrían hecho el resto. El silencio se transformó en pacto y la pared se cerró. Pero esa hipótesis, aunque lógica, tiene un vacío inquietante. Nunca se encontraron restos, ni huesos, ni rastros de sangre, solo la muñeca, la bufanda, la nota, como si Emilia hubiera dejado una parte de sí, pero no su cuerpo. ¿Fue colocada allí después? ¿Fue una advertencia o un símbolo? Otra teoría apunta a algo aún más perturbador, que Emilia nunca desapareció, sino que fue invisibilizada por la propia estructura familiar, que lo que ocurrió fue tan terrible, tan emocionalmente inaceptable, que la mente de todos, incluida la de Delia, construyó una versión alternativa, como un espejismo colectivo, una defensa, un olvido pactado. También surgieron hipótesis más oscuras. Un periodista de lo paranormal sugirió que la casa tenía antecedentes de presencias y que en los años 60 se había reportado allí un caso de desaparición similar, aunque no con menores. Otro habló de una zona de sombra en el lavadero donde las brújulas se desajustaban. Nada fue comprobado, pero las dudas crecieron. Y finalmente, la teoría más dolorosa, que Emilia pudo haber estado viva durante un tiempo detrás de esa pared. Que la nota, me dijeron que me quede quieta, no era simbólica sino literal, una instrucción, un mandato, y que al obedecer la condenaron. La posibilidad de que haya sobrevivido horas, tal vez días, en ese encierro sin que nadie la escuchara, es insoportable. Mariana, la joven diseñadora que descubrió la cavidad, no volvió a ser la misma. Empezó a investigar obsesivamente. Conectó archivos, testimonios, fragmentos de diarios. Quería saber, necesitaba saber. Y lo que descubrió al final fue aún más desconcertante. En un expediente olvidado, encontró una copia de una entrevista a Delia del año 2005. En un momento, la abuela dice: «Yo no abrí esa pared, ya estaba así desde hace años, pero no quiero hablar de eso». Esa línea fue descartada como irrelevante, pero ahora tiene otro peso. ¿Quién construyó esa pared? ¿Quién sabía lo que había detrás? Mariana también encontró un dibujo de Emilia en el reverso de una hoja de tareas. Mostraba una casa, una puerta pequeña y una niña adentro con los ojos abiertos. Debajo, escrito con letras torcidas, decía: «No estoy sola». Esa imagen fue la que Mariana decidió enmarcar y colgar en su estudio, porque al final eso fue lo que quedó. Una ausencia que duele, una pregunta sin respuesta y un eco que sigue vibrando en cada rincón de esa casa. ¿Puede una familia guardar un secreto durante 10 años? ¿Puede el miedo ser más fuerte que el amor? ¿Y cuántas verdades están enterradas dentro de paredes que nunca nos atrevemos a romper? Hoy, la casa ha sido restaurada. El lavadero luce limpio, pintado de blanco,
con nuevas estanterías y luces LED, pero Mariana, a veces, se queda parada frente a esa misma pared, en silencio. Y dice que en ciertas noches, cuando todo está en calma, cree escuchar una respiración suave detrás del muro. ¿Tú qué crees? ¿Qué pasó realmente con Emilia? ¿Fue un accidente? ¿Un crimen? ¿Una tragedia familiar? ¿O algo que escapa a toda lógica? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos leer lo que piensas, si esta historia te impactó, si sentiste un escalofrío, o si alguna vez viviste algo parecido, compártelo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, porque hay historias que no mueren, solo esperan a ser descubiertas.